Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder predicar su palabra en esta ocasión. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque empezamos las primeras horas sagradas de tu día santo. Gracias porque nos diste este día especial como un monumento conmemorativo de la creación, este día santo y especial que te señala a ti como nuestro creador y redentor. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un análisis, un estudio profundo sobre el santuario. Hoy, este día, estoy hablando del día viernes, la Iglesia Adventista celebra 177 años del cumplimiento profético de la profecía más larga de la Biblia, que le encontramos en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Los adventistas estudiosos de las profecías sabemos perfectamente bien de que las 2300 tardes y mañana deben de empezarse a contar desde el momento que se dio el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. y lo dio el rey Astarjerje. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 7. Y la profecía de los 2300 tardes y mañanas culmina o llegan hasta 1844, el otoño de 1844 después de Cristo. Exactamente 2300 años, día por año. Es interesante, hermanos, que esta profecía de los 2300 días es una profecía que marca el surgimiento de la Iglesia Adventista. Al mismo tiempo, esta profecía enseña el momento indicado y exacto en que Cristo iba a iniciar su obra de juicio en el segundo departamento del santuario celestial, que es el lugar santísimo. Es interesante que la Iglesia Adventista surgió en armonía a esta profecía de Daniel 8:14. O sea que la Iglesia Adventista es un movimiento del destino que surgió en armonía a una profecía que encontramos en Daniel 8:14. No somos una iglesia del montón, como surgen muchas iglesias protestantes que por A o B motivos hacen diferentes denominaciones y se empiezan a reunir en casas. La Iglesia Adventista es una iglesia de la profecía. Nacimos en armonía a una profecía contenida en Daniel 8:14. No somos una iglesia del montón, somos una iglesia profética que Dios la levantó en armonía a esta profecía. Es interesante, hermanos, que la Iglesia Adventista surgió al principio como un movimiento llamado el movimiento milerita. El movimiento milerita surgió entre la década de 1840 y 1844. Este movimiento se le conocían como los adventistas del primer día, porque no se guardaba el sábado, se desconocía esta creencia. Este movimiento, llamado el movimiento milerita o los adventistas del primer día, estaba compuesto por diferentes denominaciones religiosas que proclamaban el pronto regreso de Jesús y que se unieron a la proclamación de Guillermo Miller, un granjero bautista que no creía en la Biblia, pero Dios lo eligió porque Dios elige lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Es interesante que la Iglesia Adventista surgió como movimiento
y más tarde la Iglesia Adventista se organiza en el año de 1863, el 21 de mayo de 1863, en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Entre los pioneros que organizaron la iglesia tenemos a Jaime White, esposo de Elena de White y Joseph Bates, entre otros. Joseph Bates fue el primero que descubrió en el movimiento la vigencia del sábado como cuarto mandamiento. Por eso es que se le conocía a Joseph Bates como el padre del sábado en este contexto, porque los pioneros no conocían la vigencia de este mandamiento. Digo esto, hermano, para poner la plataforma que veamos un poco de historia, cómo la iglesia adventista surgió en armonía a una profecía daniélica en Daniel 8:14, primero como movimiento milerita y después como la iglesia adventista organizada en el año de 1863. Basándonos en esto, hermanos, la iglesia adventista comparte muchas creencias con otras denominaciones religiosas, pero una creencia exclusiva que tiene la iglesia adventista es la creencia del santuario. Podemos compartir muchas creencias con otras iglesias evangélicas, pero esta doctrina o esta creencia del santuario es exclusiva de la iglesia adventista. Nosotros creemos en la doctrina del santuario. ¿Qué es el santuario? Para los hermanos que quizás van a escuchar por primera vez este tema o esta enseñanza, ¿qué es el santuario? El santuario era una carpa, inclusive aquí tengo detrás de mi persona un mural que he pintado, que ustedes pueden ver que es el santuario. Era una carpa que Dios mandó a construir en el desierto. Esta carpa tenía medidas exactas. Todo utensilio simbolizaba el plan de salvación. Dios, al dar esta carpa con medidas exactas y con todos los utensilios que contenía y con todos los lugares claves y medidas, representaba el plan de salvación en símbolos y tipos. El santuario revela a través de los símbolos cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel universal, no solamente esta tierra, porque el pecado inició en el cielo y vino a tener repercusión en la tierra. O sea que el problema del pecado se tiene que solucionar a nivel cósmico. Ahora, es interesante, hermano, que el santuario es la base fundamental del pueblo adventista. El santuario simboliza a Cristo. Noten cómo dice Éxodo 25, versículo 8 al 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Noten que el objetivo de hacer el santuario era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea que Moisés no podía inventarse algo solamente porque se le ocurrió. Moisés tenía que seguir las instrucciones claras y diáfanas de parte de Dios. Harán un santuario, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, tal como Dios se lo había mostrado en el monte a Moisés. Busqué la palabra habitar, porque dice que el objetivo del santuario era que Dios habitaría con su pueblo. La palabra habitar en el hebreo es shakán, que se puede traducir hospedarse, residir, morar, descansar o residir. O sea que el objetivo del santuario o el tabernáculo era que Dios quería acercarse a su pueblo, convivir con su pueblo, alcanzar a su pueblo y así de esta manera presentarles el plan de salvación a través de símbolos y tipos. Nada de lo que se hizo en el santuario estaba por ocupar espacio o por casualidad. Todo representaba algo. Hasta las vestiduras de los sacerdotes, las fiestas, los lugares, los días,
las comidas, las posiciones que tenían los utensilios en el tabernáculo representaban algo en el plan de salvación. Por ejemplo, el candelabro de oro estaba al sur del lugar santo. Y si ustedes dicen o preguntan, ¿por qué en el sur? ¿Acaso no era necesario que se pusiera en el norte o en el oriente? ¿O Moisés lo pudiera haber movido de un lugar para otro, el candelabro? Pero el candelabro, Dios le dijo que lo pusiera en el sur. ¿Pero por qué en el sur? Es interesante, hermanos, que el sur, los puntos cardinales en las profecías, tienen también símbolos. Dios manda sus mensajes del norte y del oriente. Son los puntos cardinales donde hay luz. Mientras que el sur en profecía representa ateísmo y tinieblas. El sur siempre se relacionó con Egipto. No es extraño que en Apocalipsis 11, versículos 4 al 7, se relacione a Francia, la Revolución Francesa, con Sodoma y Egipto, porque el ateísmo militante o el comunismo ateo se originó en Francia con la Revolución Francesa. El rey del sur, Egipto. Por eso es que Dios puso el candelabro en el sur, para que el candelabro diera luz a todo el tabernáculo, porque el candelabro representaba que Dios contrarresta las tinieblas y el ateísmo en el sur. Por eso es que el candelabro estaba puesto en el sur del lugar santo, del santuario, para que alumbrara en el lugar santo. Noten que, sigamos leyendo, dice que hará un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios no quería habitar en una carpa. Dios no habita en carpas ni en templos hechos por manos de hombre. El tabernáculo o la carpa era para Dios acercarse a su pueblo y habitar con su pueblo. El tabernáculo era una representación compacta en símbolos y tipos del plan de salvación. Aquí dice, y habitaré con ellos, y hazlo conforme a todo lo que yo te he mostrado en el monte. Esto lo dice Éxodo 25:40. Mira, como queriendo decirle a Moisés, no te vayas a equivocar, hazlo como yo te he dicho. Mira, hazlo conforme al modelo que yo te ha sido mostrado en el monte. Busqué la palabra modelo en el hebreo. La palabra modelo es tamnit, que se puede traducir modelo, plano, figura o símil. O sea que lo que Dios le mostró a Moisés en el monte era una maqueta del santuario celestial, un modelo o una similitud o un plano del santuario celestial. Moisés, al ver ese plano, de esa manera exacta iba a ser el tabernáculo en el desierto. Más tarde Salomón lo reedificó mejor, ya más formal, mientras que en el desierto era una carpa porque tenían que andarlo de un lugar para otro, se trasladaban. Por eso es que era una carpa. Pueden verlo ustedes aquí atrás de mi persona. Tengo un mural del tabernáculo, del santuario terrenal, que Dios mandó a construir en el desierto. El modelo, una maqueta. Dios le mostró a Moisés un modelo, una maqueta del santuario celestial. De esa manera Moisés tenía que hacerlo exactamente. En el cielo hay un santuario. No es el cielo el santuario. En el cielo hay un santuario. Si Dios le mostró a Moisés un modelo o una maqueta en el monte, significa que en el cielo está el santuario celestial, el gran original de donde Moisés tomó copia. Esto lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Muchas iglesias protestantes están de acuerdo que Dios mandó a construir un santuario por medio de Moisés. Pero lo que no les cabe en la cabeza es de que en el cielo haya un santuario literal. Aquí se meten en problema con Dios, porque Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Significa que en el cielo hay un santuario que se puede tocar, un santuario real,
en el que ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esto lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ah, interesante. O sea que en el cielo tenemos el verdadero tabernáculo. No es el cielo el tabernáculo, sino que el tabernáculo está en el cielo. Ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Ahora entendemos de dónde Moisés tomó esa copia o ese modelo o esa maqueta. Dios en el monte le mostró el santuario celestial, donde ministra a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ahora, es interesante, hermanos, que un adventista que desconozca la doctrina del santuario no es adventista aún, porque lo que nos identifica como pueblo remanente y peculiar en esta tierra es de que creemos en la doctrina del santuario. El santuario revela el plan de salvación. Inclusive, toda la Biblia está fundamentada en el santuario. Inclusive, hermano, las profecías de Daniel y Apocalipsis deben de estudiarse a la luz del santuario. Ya vamos a ver más adelante. Les voy a dar un pequeño bosquejo sobre eso. Un adventista que desconozca lo que es el santuario aún no es adventista. Lo digo esto por las personas que ya tienen tiempo de estar en la iglesia, que desconocen rotundamente qué es el santuario. No estoy incluyendo a las personas nuevas de la iglesia, porque es por lógica que una persona que está recién entrada en la iglesia y recién bautizada no conoce estas cosas. Pero gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y desconoce qué es el santuario. Inclusive hay ministros de la iglesia adventista que ni tan siquiera saben predicar del santuario, porque tienen un conocimiento parcial de lo que es el santuario. Saben que es el santuario, pero tienen un conocimiento parcial de lo que es el santuario. La doctrina del santuario es el pilar distintivo de la fe adventista. Sin el santuario no existiera la iglesia adventista. Sin el santuario no existieran las creencias y doctrinas de la iglesia adventista. Todas las creencias y doctrinas que la iglesia adventista predica están fundamentadas y simbolizadas en el santuario. Siempre que usted estudie una creencia o una doctrina, conéctela con el santuario. Siempre que usted estudie las profecías de Daniel y Apocalipsis, conéctelas con el santuario, porque el plan de salvación se simboliza en el santuario. Noten cómo dijo Elena de White en el libro Evangelismo, página 165, párrafo 1, tomado de la carta 208, escrita en el año de 1906. Noten que dijo ella: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿De cuál fe? De la fe adventista. Lo que nos identifica como un pueblo remanente es la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe. Y sigue diciendo en el otro párrafo, ahí mismo en la página: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿Por qué a los protestantes les parece absurda estas predicaciones? Porque los católicos se burlan de esta clase de mensajes. Es evidente que ellos desconocen esta clase de mensajes porque están ciegos con el vino de Babilonia. Este mensaje es una gema únicamente entregado al pueblo adventista para que el pueblo adventista lo predique a las naciones. La doctrina del santuario. Hay que disculpar a los católicos y protestantes cuando ellos creen de que esto es incoherencia hablar del santuario, porque estas enseñanzas están veladas a los ojos de ellos. Hay que disculpar la ignorancia de ellos. Ellos desconocen, y como dijo una vez un escritor, que el límite máximo de la ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada.
Hay gente que se burla solamente para ocultar su ignorancia, pero saben de que no conocen esa clase de temas y ni la pueden explicar, ni tampoco pueden dar una mejor cátedra o una mejor explicación, porque su ignorancia es abismal, y para ocultar su ignorancia lo que hacen es burlarse, pero no pueden demostrarlo, no pueden explicarlo. Téngalo por seguro. Cuando una persona se burle de una creencia y no pueda demostrarlo, que su exposición es mejor, es una evidencia que él está ignorando el tema, porque no tiene una explicación mejor. Cuando un protestante se burla que la iglesia adventista predica de que Jesús está en el cielo ministrando en el santuario celestial, y vienen ellos y se burlan, solamente denotan ignorancia. Cuando la iglesia adventista predica de que Jesús está desempeñando una obra de juicio, lo que se le conoce como el juicio investigador, vienen los evangélicos y se burlan de esto, porque ellos desconocen este tema, porque este tema está velado para ellos. Y es evidente, hermano. Hace poco le pregunté esto a un pastor de la Asamblea de Dios, ¿qué opinaba del santuario? Y no saben nada. Me dio algunas cuantas palabras allí del tabernáculo, que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y que lo andaban para un lugar para otro, pero tan superficial, viniendo de la boca de un pastor de la Asamblea de Dios que estudia mucho en una universidad, pero que desconocen este tema rotundamente, no saben nada. Peor aún si le pregunta a un católico, explícame qué es el santuario. Explícame. Hace poco le pregunté a un católico para ver, él se estaba burlando de los adventistas. Le digo yo, bueno, dame una explicación qué es el Urim y el Tumim. Eso estaba en el santuario. ¿Sabe dónde está? Y hay adventistas que ni tan siquiera saben qué es el Urim y el Tumim. Explícame qué es el Urim y el Tumim. Se quedó mudo, porque no saben qué es eso. Los católicos no saben qué es el santuario. Los pentecostales no saben qué es el santuario, no saben qué es eso. Esto es un conocimiento exclusivo de la iglesia adventista. ¿Qué es el Urim y el Tumim? El Urim y el Tumim eran dos piedras que estaban en el costado superior del pectoral del sumo sacerdote. Cuando Dios daba un mensaje, esa piedra, una se opacaba y otra brillaba, dependiendo si Dios aprobaba el mensaje o no. Se le conocía a eso Urim y el Tumim. Eso estaba sobre el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, otra vez, o cuando escuchen el Urim y el Tumim, o cuando lean en la Biblia el Urim y el Tumim, eran dos piedras que sobresalían en el pectoral del sumo sacerdote. Ahora, es interesante, hermano, que Elena de White dice en el libro Evangelismo, página 165, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y es lo que más se ignora en la iglesia adventista. ¿Desde cuándo usted, hermano, escuchó en su púlpito de su iglesia un mensaje del santuario? Piense, ¿cuándo fue la última vez que su anciano de iglesia o su pastor de distrito llegó y predicó un estudio profundo del santuario? ¿Cuándo fue? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otra manera, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Noten que hay que conocer el asunto del santuario. Todos en la iglesia. Esto no es un conocimiento exclusivo solamente de los eruditos y los catedráticos de la Universidad de Andrews. Todos necesitamos comprender el asunto del santuario, desde el miembro común, si podemos usar ese término, si el miembro común de la iglesia hasta el erudito, tienen que conocer el asunto del santuario y tienen que predicarlo y saber dónde nuestro Señor Jesucristo se encuentra en este momento en el santuario celestial. Otra cita ahí mismo, en el párrafo 3 de la página 165, dice: todos los que
han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios ha confiado, que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de salvación, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Esto lo revela el santuario. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Hermanos, el que conoce el santuario de principio a fin, no se le será difícil poder entender cualquier versículo de la Biblia, por muy confuso o difícil que parezca. El que conoce el santuario, el simbolismo y la tipología en el plan de salvación, no se le será difícil responder cualquier pregunta que un detractor de la ley de Dios le haga, porque en el santuario está revelado el plan de salvación y toda la Biblia está cimentada en el plan de salvación, y Cristo es el centro del santuario, porque cada utensilio y cada símbolo y medida representa a Cristo. Aún los sacrificios y el sumo sacerdote representa a Cristo. Todo en el santuario está revelado el plan de salvación. Ahora, para hacer un pequeño bosquejo del santuario, para los hermanos que van a escuchar esta presentación, ¿por qué Elena de White dice que en el santuario se revela cómo Dios resuelve el problema del pecado? En el santuario se revela o se simboliza cómo triunfará el bien al final, cómo la justicia destruirá al pecado. Eso lo revela el santuario. Es interesante, hermanos, lo siguiente: el santuario terrenal o la carpa tenía 4 lugares claves. Hay quienes dicen que tenía 3. Eso es un error, decir que tenía 3. Eran 4. Si usted escucha a un predicador, pastor o erudito, que le diga de que el santuario tenía 3 lugares, eso es un error. Tenía 4. ¿Cuáles son esos 4? El santuario terrenal y la carpa tenía 4 lugares claves. Y en este santuario están incluidas 5 funciones plasmadas. Que estas 4 lugares claves y estas 5 funciones, Cristo las sigue en toda la historia del plan de salvación. Cristo camina en la historia a través del santuario, en estas 5 funciones y en estos 4 lugares claves del santuario. ¿Cuáles son estos 4 lugares? Alguien va a preguntar. Sencillo. Ustedes pueden ver detrás de mí el mural del santuario. El santuario estaba constituido de 4 lugares. El primer lugar era el campamento de los santos, donde estaban los pecadores. El campamento es donde estaban las tribus situadas. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Cristo bajó del cielo y se encarnó. Eso lo vimos anoche. Se encarnó para habitar con nosotros. El campamento representa la humanidad de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo vivió en el campamento y vivió sin pecado para ser nuestro ejemplo, y para eso se encarnó. Eso representa el campamento de los santos, donde estaban los pecadores, y esto tiene que ver con la tierra. El atrio, que es el segundo departamento o lugar, el atrio era la carpa o la cerca. El atrio representa que Jesús es nuestro sacrificio, nuestro sustituto. Es interesante, hermanos, que en el atrio habían 2 utensilios. Estaba el altar del sacrificio o del holocausto y la fuente del lavacro. Ambos utensilios representan la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
¿Cómo así? En el altar del sacrificio se sacrificaban los corderos. Los pecadores sacrificaban los corderos. Simbólicamente, Cristo les perdonaba a través de la fe en ese cordero que siempre simbolizaba a Cristo. Pero es interesante que la fuente del lavacro representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es un tipo del bautismo de Cristo, porque el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y esto es interesante, hermanos, y esto está tipificado en el lavacro. ¿Por qué Cristo se bautizó? Si usted le pregunta a cualquier religioso, inclusive a los adventistas, ¿por qué Cristo se bautizó? Ellos le van a responder: Cristo se bautizó para darnos nuestro ejemplo. Pero usted le dice: bueno, la Biblia enseña de que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué Cristo se bautizó si Él no tenía pecado? Él no pecó ni una sola vez ni en pensamiento. ¿Cómo es posible que Él buscó a Juan para ser bautizado? Vienen ellos y no responden esta pregunta, si el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. El problema es de que hay que ser más profundos en este tema. Cristo no se bautizó porque tenía pecado. El bautismo de Cristo era una profecía compacta que está citada en el lavacro del atrio del santuario terrenal. Cristo se bautizó porque con su bautismo estaba dando una profecía tipificada en el lavacro de que Él iba a morir en la cruz del Calvario, iba a ser sepultado e iba también a resucitar, porque eso tipifica el bautismo. ¿A dónde dice eso? Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Noten cómo dice el apóstol Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Sepultura. Aquí está diciendo Pablo, por el bautismo. Y dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que la muerte y sepultura de Cristo y resurrección tipifica la muerte del creyente cuando muere al pecado y se bautiza, y simbólicamente cuando sube del agua anda en novedad de vida, es nueva creación, porque Pablo dice que todo aquel que está en Cristo nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nueva. Eso representa el atrio, que Cristo es nuestro sacrificio. Cristo vino a morir en esta tierra por los pecadores, o sea, por el campamento. El tercer lugar clave del santuario era el lugar santo. El lugar santo representa que Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado. Esa es la tercera función o el tercer lugar clave del santuario. El lugar santo representa que Jesús es nuestro intercesor o nuestro abogado. Les podría dar citas, muchas, de cada lugar, cómo se cumple con el ministerio de Cristo y cómo Cristo camina en toda la historia a través del santuario, porque el santuario revela el plan de salvación a través de Cristo. Cristo es el centro del santuario. El cuarto lugar clave es el lugar santísimo del santuario. En el cuarto lugar representa que Jesús es nuestro juez. Noten que en el lugar santísimo no abandona la función de intercesor, sino que a la función de intercesor se le añade otra función, y es la función de juez. Cristo en el lugar santísimo es nuestro abogado, sí, pero también se le añade otra función y es nuestro juez. Cristo en el lugar santísimo desempeña la función de juez, significa que hace juicio. Es interesante que la salida del lugar santísimo, ahora vemos la quinta función del santuario. La salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver de que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario, y Cristo sigue esos mismos pasos y camina en todo el Apocalipsis de principio a fin.
entra y sale del tabernáculo, del santuario celestial. Hagamos un repaso. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo. El atrio exterior o la carpa representa que Jesús es nuestro sacrificio. El lugar santo representa que Jesús es nuestro abogado o nuestro intercesor. El cuarto lugar, que es el lugar santísimo, representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro rey. 3 funciones de Cristo en el plan de salvación: nuestro ejemplo, nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro juez y nuestro rey. Y vamos a ver que el Apocalipsis sigue esos mismos pasos. Noten que les estoy dando un bosquejo general. Podríamos hablar por lo menos todo un año del santuario. Inclusive, hermano, yo he predicado aquí en mi iglesia aproximadamente 50 estudios del santuario. Y siempre que vuelvo a predicar del santuario encuentro algo nuevo, porque estos temas son profundos. Inclusive, hermanos, estoy en planes y estoy luchando por eso. Primero Dios me escuche y pueda Él ayudarme en este sentido. Quiero escribir un libro de temas profundos, doctrinales, pero todo relacionado con el santuario. Todos los temas tienen relación con el santuario y encajan con el santuario. Quiero escribir un libro donde todas las doctrinas y creencias relacionarlas con el santuario, todos esos versículos que los protestantes manipulan y tuercen, tienen relación con el santuario. Todo en la Biblia tiene relación con el santuario. Yo me quedo impactado, hermanos, cómo el santuario se plasma en todas las escrituras. Ahora, vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Y Cristo sigue esos mismos pasos en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que Apocalipsis inicia con el campamento y con el atrio del santuario celestial. Noten cómo dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Noten que aquí se usa el término lavar, es una referencia al lavacro, pero aquí dice que Jesús, el primogénito de los muertos, es una referencia al altar del sacrificio. Cristo muere, es sepultado y resucita. Por eso es que Juan dice, el que nos amó y nos lavó, es una representación del lavacro. O sea que el libro de Apocalipsis inicia presentando a Cristo como nuestro ejemplo y como nuestro sustituto, como sacrificio. Aunque el texto no lo diga, Juan está haciendo una referencia al primer departamento y al segundo del tabernáculo, que es el campamento y el atrio, porque el campamento y el atrio simboliza el planeta Tierra. El santuario celestial tiene atrio, pero no está en el cielo, sino que el atrio del santuario celestial es del planeta Tierra, donde vino a morir Cristo como Cordero y donde también se bautizó. El atrio del santuario celestial es la tierra. Por eso es que Juan no ve el atrio del santuario celestial en el cielo, sino que lo ve en la tierra. Noten cómo dice ahí mismo en Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué razón? Mire quiénes están allí. Porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Es una referencia a lo que hizo el papado durante la Edad Media. Pisoteó a la iglesia, al remanente, y se levantó contra el santuario celestial y contra el ejército y el príncipe de los príncipes, tal como lo dice Daniel capítulo 8, versículos 11 al 13.
Es evidente que Juan presenta los primeros dos departamentos, el campamento y el atrio del santuario celestial, pero lo plasma desde la perspectiva terrenal, porque Cristo murió como primogénito de los muertos y también nos lavó con su sangre, los lavó nuestros pecados con su sangre. Es una referencia al lavacro. Ahora, el lugar santo, el santuario, también el libro de Apocalipsis menciona eso, el lugar santo y los utensilios. El candelabro estaba en el lugar santo. Vimos de que estaba en el sur para que diera luz, porque el sur simboliza el ateísmo. Noten cómo dice Apocalipsis 1, versículo 12 al 13. Juan ve ahora a Cristo caminando en medio del candelabro de oro en el lugar santo. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Dónde estaban los candeleros de oro? En el lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El candelabro estaba en el lugar santo. Ahora vemos que Juan se mueve al lugar santo. Y noten cómo dice Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No tengo tiempo para explicar cada detalle, cada símbolo, pero poco a poco vamos a ir dando temas profundos de Apocalipsis pasados en el santuario en este canal. Noten qué interesante que Juan presenta que Cristo está en medio de los candelabros de oro, y eso es una referencia al lugar santo, el santuario. Noten cómo dice Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Ahora Juan divisa el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, o delante del altar. ¿Cuál altar? Vamos a ver. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Es evidente que está hablando del altar del incienso, porque el altar del incienso o el incienso representa las oraciones de los santos. Usted me va a decir, demuéstremelo, hermanos. Vámonos a Lucas. Se le voy a demostrar que el altar del incienso estaba en el lugar santo y representa las oraciones de los santos. En Lucas capítulo 1, noten cómo dice, hablando de Zacarías cuando ejercía su ministerio según su orden en el santuario. Veamos qué es lo que estaba haciendo Zacarías y qué es lo que hacía el pueblo afuera mientras Zacarías ejercía su ministerio dentro del santuario y ofrecía incienso. Noten cómo dice, versículo 8 de Lucas capítulo 1. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer ¿qué? Incienso. Noten que lo que estaba haciendo Zacarías en el santuario, ofreciendo incienso. Ahora, vamos a ver ahora qué es lo que hacía el pueblo afuera. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, porque el incienso representa las oraciones que suben simbólicamente como un olor grato ante el trono de Jehová. Y aquí dice Juan en Apocalipsis 8, versículos 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, y son las oraciones de ¿qué? De los santos. Qué interesante, hermano, qué interesante. Ahora, hermano, en el lugar santo encontramos al norte la mesa de los panes, al sur el candelabro de oro y al oriente el altar del incienso. Esos 3 utensilios estaban en el lugar santo del santuario. ¿Qué representan en Apocalipsis eso? ¿O dónde los debemos de situar en la historia profética de la apocalíptica bíblica? Este es otro estudio, hermano. Las 7 iglesias
tienen que relacionarse con el candelabro de oro, la mesa de los panes con los 7 sellos de Apocalipsis y el altar del incienso con las 7 trompetas. Los 7 sellos, las 7 iglesias y las 7 trompetas son historicistas, historia, y se deben de estudiar en una forma paralela en la historia, porque abarcan casi los mismos periodos proféticos de la historia: las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Eso está basado en el lugar santo del santuario: el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Ahora, pero es interesante, hermano, que ahora vemos que en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 encontramos un interludio. Estos versículos, o capítulos, mejor dicho, capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, deben de entenderse desde el momento en que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Los 2 capítulos que están en medio del Apocalipsis, que son capítulo 10 y capítulo 11, nos presentan en la historia del mundo en qué momento Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Es interesante que en Apocalipsis 10 se divisa un librito que había sido abierto, y solamente hay un libro que fue sellado, y es una porción del libro de Daniel que tiene que ver con el juicio, que lo encontramos en Daniel 12, versículo 4. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 deben de entenderse desde la perspectiva de que Jesús, desde el momento que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y sucede el chasco en la tierra, el chasco de los mileritas. Aproximadamente este periodo profético, o estos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, deben de situarse en la historia desde el año 1798, porque allí inició el tiempo del fin, y hasta 1844, porque es el momento exacto, el 22 de octubre, en otoño del 22 de octubre de 1844, cuando culminan los 2300 tarde mañana y Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a desempeñar su obra de juicio e inicia el juicio investigador. La tipología viene del gran Yom Kippur, el gran día de la expiación, encontrado en Levíticos 16 y en Levítico 23. Es interesante que después de que se presentan los bosquejos proféticos en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, ahora Juan presenta los acontecimientos finales y conflictivos que tienen que ver con el lugar santísimo del santuario. Ahora Juan divisa en visión el lugar santísimo y el arca del pacto. Noten cómo dice Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A Juan se le permitió ver en visión el departamento del lugar santísimo del santuario. Era donde se mantenía la chequiná sobre el propiciatorio, la gloria de Dios, esa gloria, una luz brillante. Y sobre el arca del pacto, dentro estaban tres cosas: la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas del pacto, o los 10 mandamientos. Por eso es que se le llamaba el arca del pacto. Aquí dice Juan que vio el gran original en el cielo, vio el arca del pacto. A Juan se le permitió ver el lugar santísimo del santuario celestial en visión, y no solamente a él, sino también a Isaías en el capítulo 6, a Ezequiel en los primeros 10 capítulos de su libro, que los 3 profetas divisaron el trono de Dios en visión, especialmente el lugar santísimo del santuario, porque el trono de Dios en el santuario terrenal, y el santuario terrenal era un símbolo del gran original. Dios tiene su trono en el lugar santísimo, especialmente en el arca del pacto. El arca del pacto es el trono de Dios. Del trono de Dios salen los mensajes de los 3 ángeles. Del trono de Dios salen las 7 plagas postreras. Del trono de Dios, del arca del pacto, salió el carro de fuego que arrebató a Elías y se lo llevó.
trepa al cielo. Del trono de Dios salen los juicios venideros. Inclusive, por lo que hay en el arca del pacto, se hace el conflicto entre el bien y el mal. O sea que Apocalipsis 11, versículo 19, hasta Apocalipsis 22, tiene que estudiarse desde la perspectiva del lugar santísimo. Pero va a haber un momento que el lugar santísimo se va a cerrar. Eso lo vemos claramente en muchas partes del Apocalipsis, donde la puerta del lugar santísimo se va a cerrar. En teología se le conoce como el cierre de la puerta de la gracia. Noten cómo dice Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 se pronuncian unas palabras cuando en el momento exacto donde Cristo cerrará la puerta del lugar santísimo y se habrá terminado el tiempo de misericordia sobre este planeta. Noten cómo dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. La puerta de la misericordia se cerrará y Cristo dejará de ser juez para su pueblo. Ya no lo juzgará, porque se habrá cerrado la puerta del lugar santísimo. Cuando Jesús viene y salga del lugar santísimo, como lo hacía el sumo sacerdote en la tipología hebrea, porque después de que se terminaba el Yom Kippur o el gran día de la expiación, el sumo sacerdote salía y bendecía al pueblo. Pero antes de eso se hacía un rito típico en el santuario, especialmente en el día de la expiación, y era que se conseguían dos machos cabrillos, uno para Jehová y otro para Azazel. El para Jehová era sacrificado, mientras que para Azazel era muerto en el desierto, era llevado en el desierto por alguien fuerte. Todo esto representa una tipología en el plan de salvación. Cuando Cristo viene por segunda vez, se habrá cerrado la puerta a la misericordia. Y en ese momento empieza el destierro de Azazel, que representa que el diablo habitará en esta tierra, en el desierto, que es el planeta Tierra, en desordenada y vacía, por 1000 años. Pero es interesante, hermano, que cuando Cristo viene por segunda vez, ya no viene como sumo sacerdote, como está en este momento ejerciendo su función de juez en el santuario celestial. Cuando Jesús viene, ahora viene de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo dice Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Noten cómo dice: entonces vi el cielo abierto. Esta es la segunda venida de Jesús, pero noten cómo viene. Según el libro de Hebreos, Jesús está vestido como sumo sacerdote. Pero ahora Juan, noten cómo lo divisa o cómo lo ve. Entonces vi un cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas o coronas. Tenía escrito en su nombre un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta palabra teñida en sangre significa que él viene a vengar la sangre de los mártires. Y su nombre es la palabra de Dios. Y aquí dice cómo se llamaba. Y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo, o sea, sobre su ropa, sobre su talí, tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten qué interesante. Jesús sigue los pasos del santuario, nuestro sustituto y nuestro ejemplo, nuestro abogado, nuestro juez, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si conocieran los evangélicos y protestantes la doctrina del santuario, no tuvieran malas interpretaciones del libro de Apocalipsis. La iglesia adventista tiene un conocimiento mucho más profundo del Apocalipsis, porque conoce el santuario. El libro de Apocalipsis sigue el santuario de principio a fin. El libro de Apocalipsis enseña de que la misericordia sobre esta tierra se habrá terminado.
Y Cristo vendrá a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene a salvar a los pecadores, ahora viene ¿qué? A hacer justicia y a llevar a aquellos justos que abandonaron el pecado y tuvieron la victoria sobre el mismo. Hermanos, estudiemos el santuario. El santuario es la base para entender el plan de salvación. Cualquier tema debe de conectarlo con el santuario, porque toda la Biblia está cimentada en el santuario. El santuario nos revela el plan de salvación y vimos de que el libro de Apocalipsis sigue los pasos exactos del santuario. Hermanos, espero que este estudio les haya servido y podamos estimular nuestro cerebro para estudiar e investigar estos temas y así profundizar en ellos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra y conocer más sobre esta doctrina del santuario. Ayúdanos, Señor, a que como pueblo adventista podamos conocer estas verdades y poder predicarlas. Ayúdanos, Señor, a conocer qué es lo que estás haciendo tú en este momento en el cielo, para que podamos seguir a nuestro Salvador y Redentor en todo el santuario, para que no podamos ser sorprendidos cuando la puerta del lugar santísimo sea cerrada y vengas con poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, porque nos permitiste por tu misericordia poder estudiar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.